Estamos en vivo. Adelante, por favor. Buenos días a todas las personas que nos acompañan a esta capacitación. Les damos la más cordial bienvenida. Estamos presentes el día de hoy la maestra Ana Isabel Vázquez Colmenares Guzmán, titular de la Secretaría de las Mujeres. También está presente la licenciada Angélica Avilés Álvarez, subsecretaria de Promoción, Participación y Equidad de Género de la Secretaría de las Mujeres. Nuestro ponente será el licenciado Pablo Alberto Avendaño Cortés, quien es operador telefónico del sistema de denuncia anónima 089 y que está adscrito a la Subsecretaría de Información y Desarrollo Institucional de la Secretaría de Seguridad Pública. Agradecemos también la presencia de las titulares de las instancias municipales que nos acompañan y al público en general. Bueno, como punto número 1 de esta capacitación del día de hoy, tenemos las palabras de la maestra Ana Isabel Vázquez Colmenares Guzmán, quien nos va a dar unas breves palabras de bienvenida. Adelante, maestra. Muy buenos días, tengan todas y todos. Me da muchísimo gusto estar aquí en esta capacitación que estamos haciendo en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública para instancias municipales de las mujeres, centros de desarrollo para las mujeres, síndicas, regidoras, para directores también y directoras de seguridad pública de los municipios y demás personas que se han sumado el día de hoy y que quieren saber más acerca de este tema tan importante. Muchas gracias al licenciado, primero al licenciado Raúl Salcedo, el secretario de Seguridad Pública, por todo el apoyo y su compromiso, al licenciado Pablo Alberto Avendaño Cortés, quien opera literalmente el 089, está adscrito a la Subsecretaría de Información y Desarrollo Institucional, y que creo que es bien importante porque nos va a poder contestar todas nuestras dudas. También a la encargada de la unidad de género, la licenciada Karina Yasmín Martínez, también de la Secretaría de Seguridad Pública. Por supuesto, a nuestras subsecretarias, la licenciada Angélica Avilés Álvarez y la maestra Ana Liliana Sánchez Cortés, quienes están siempre, y la coordinadora de todo este evento, la licenciada Fátima Santiago. También nos apoya aquí en comando técnico nuestra querida Elsie, y estamos entonces en posibilidades de iniciar. Nada más quisiera contextualizar un poquito para las personas que se están uniendo apenas en el Zoom o a través del Facebook Live. Este tipo de capacitaciones son resultado de un acuerdo entre la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca y la Secretaría de Seguridad Pública en el marco de la Agenda Estratégica para la Prevención, Atención y Sanción de la Violencia contra las Mujeres a través de la Estrategia Nacional de Paz y Seguridad. También es consistente con los resolutivos de la Alerta de Violencia de Género. Todos estos son esfuerzos interinstitucionales de los distintos poderes, de los distintos órdenes de gobierno. Por ejemplo, está detrás la Secretaría de Gobernación, el INMujeres, la Secretaría de Seguridad Pública Federal, porque en este esfuerzo que se instaló el 25 de noviembre del 2020 por parte del maestro Alejandro Murat Hinojosa, nuestro gobernador, se hizo el compromiso de acelerar el paso en esta agenda que tiene como objetivo construir los acuerdos en materia de prevención, atención y reducción del rezago en el acceso a la justicia, en la lógica de la Estrategia Nacional de Paz y Seguridad, por lo que hemos tenido reuniones de trabajo con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, y de allí también surgió la importancia de dar a conocer la forma en la que opera el número para las denuncias anónimas, el 089, cuál es su diferencia con el 911, la necesidad de que colaboremos entre instituciones con la ciudadanía para difundir este número, sobre todo en casos de violencia de género contra las mujeres. La semana pasada tuvimos una capacitación sobre el tema del 911 y hoy, bueno, pues vamos con el 089. Desde la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca reconocemos que la Secretaría de Seguridad Pública está integrando con cada vez más eficiencia la perspectiva de género en la atención de las llamadas de emergencia y en el servicio de denuncia anónima, ya que la violencia de género es un problema que exige una respuesta, una acción contundente, comprometida, y la perspectiva de género es fundamental para conocer el contexto en que las mujeres piden auxilio. Y a veces no son las mujeres
directamente víctimas las que piden auxilio, sino familiares, vecinos o inclusive testigos de un hecho delictivo, de un hecho de violencia, quienes llaman. Y a veces también están preocupadas estas personas por su propia seguridad, no quieren represalias por parte del agresor y por eso es tan importante tener un número de denuncia anónima, ¿no? Como el 089, que junto con el 911 son herramientas fundamentales para atender y dar auxilio oportuno a casos de violencia familiar, violencia contra las mujeres, violencia de pareja. Además, se registra su incidencia para poder ir mapeando y poder hacer acciones de política pública en prevención comunitaria, ¿no? Mejorar los servicios básicos de emergencia. Por ejemplo, la Secretaría de Seguridad Pública tiene un cuerpo de psicólogas y psicólogos que atienden estas llamadas y estamos fortaleciendo las capacidades para atender con perspectiva de género las llamadas que tengan que ver con esta violencia de género contra las mujeres, además de lo que ellos ya saben hacer, atenderlas con prontitud, con debida diligencia, para mejorar el acceso a la justicia. Por eso es que agradezco muchísimo la presencia de cada una de las personas que hoy se han dado cita aquí y se han dado el tiempo para aprender más y sobre todo que nos ayuden a difundir esta herramienta con la que contamos. Muchísimas gracias a todas y a todos. Sean bienvenidos. Muchas gracias, maestra, por las palabras de bienvenida. Como siguiente punto tenemos la intervención del licenciado Pablo Alberto Avendaño Cortés. Voy a permitir presentarlo. El licenciado Pablo es criminólogo, egresado del Colegio Libre de Estudios Superiores Universitarios del Estado de Oaxaca, con especialidad en seguridad pública. Ha participado en diversos talleres y cursos, entre los que destacan Trato a mujeres con preferencias sexuales diferentes, realizado en el marco del proyecto Por Ti, por Todas, Visibilizo y Defiendo Mis Derechos, en coordinación con la Red Oaxaqueña por la Diversidad Sexual y la Sociedad Mexicana Pro Derechos de la Mujer, AC. También en atención telefónica a la crisis por violencia de género, impartido por el presidente de la organización NENA 911, doctor Leonardo Donoris Saturno. También participó en el ciclo de entrenamiento rápido de servicios de atención remota en materia de violencia contra mujeres y niñas, impartido por el personal del CECIPINA. También participó en la alineación al estándar ECO 497, orientación telefónica a mujeres víctimas de violencia basada en el género, impartido por el Instituto Nacional de las Mujeres. Está certificado en competencia laboral en el estándar de competencia en orientación telefónica a mujeres y víctimas de violencia basada en el género, otorgado por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales. Tiene un curso de primeros auxilios impartido por la Red de Intervención Vial y Auxilio al Ciudadano, y concluyó satisfactoriamente el curso de Sistema de Justicia Penal Acusatorio impartido por la Secretaría Técnica de la Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal. Asimismo, dentro de su trayectoria ha realizado peritajes en criminología, dactiloscopía, criminalística, mecánica de hechos y adscrito al área de periciales del Tribunal Superior de Justicia como perito. Ha elaborado peritajes de criminología en la penitenciaría de Ixcotel en el área de criminología y actualmente se encuentra adscrito a la Subsecretaría de Información y Desarrollo Institucional de la Secretaría de Seguridad Pública como operador telefónico del servicio de denuncia anónima 089. Pues como vemos, el ponente del día de hoy tiene una amplia capacitación y pues muchas gracias por acompañarnos y le dejamos el micrófono al licenciado Pablo. Adelante. Buenos días a todos y a todas. Agradezco la oportunidad que se me da para poder acercar un poco más lo que es el servicio de denuncia anónima 089, para que todas y todos sepamos de qué manera podemos apoyar, como bien lo mencionaba la licenciada Ana, a nuestros vecinos, a nuestros familiares, o a lo mejor a esa persona que no conocemos tanto, pero que sabemos que sufre de algún tipo de violencia. Sí, en este sentido, si me permiten, voy a proyectar unas diapositivas, las cuales pues, nos van a servir para poder entender de qué se trata. Aquí en este sentido, bueno, sí se ve, ¿verdad? No, una presentación todavía no vemos. Sí escuchamos, pero todavía no vemos. Ok.
Ahí sí ya se puede ver. No. Sí, ¿verdad? ¿No? No, caray, no. A Ok. ver, hay que compartir la pantalla. Ok. O quizá, pues se lo puede mandar a Fátima, ¿verdad? En todo caso, si Ya no, lo tengo, o ya a él habíamos, sí. ya lo tengo, ya habíamos hecho un ensayo, pero si no, nada más, ya lo habíamos hecho hace un rato. Ok. Ahí está. Ya. Ahí está, ya se puede ver, ¿verdad? Sí, ahora sí. Bueno, miren, ¿qué es el 089? El 089, como bien lo dice la diapositiva, es un esfuerzo conjunto entre la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca y las instituciones que se encargan de impartir justicia. Nosotros, a diferencia de lo que es el 911, nosotros abarcamos todo el Estado y aparte tenemos el alcance a nivel nacional. ¿A qué me refiero? Que bueno, nosotros, aparte de que atendemos todo el Estado, nosotros podemos coordinarnos con otros estados para poder obtener información o dar información de las mujeres que sufren violencia. Aquí en este sentido, bueno, nosotros cuando empezamos o cuando recibimos una llamada, lo que hacemos es hacer una entrevista. En esta entrevista se realizan las preguntas pertinentes para obtener toda la información. Aquí va a depender del caso que la persona, la víctima, o en este caso el testigo o esa persona que quiera hacer su denuncia, nos dé ese dato exacto de qué es lo que está denunciando. Cuando ya tenemos la denuncia, nosotros generamos un número de folio, el cual esta denuncia es canalizada de forma inmediata a las corporaciones que van a actuar para ayudar a esta persona que esté siendo víctima de alguna violencia, ya sea familiar, algún tipo de violencia en contra de su persona o bueno, en contra de su intimidad. Sí, ya que se canalizan, con el folio que le mencionaba que se les da, la víctima puede hacer un seguimiento de esa misma denuncia. O en caso de que sea una persona que lo haga de manera anónima, muchas veces aunque lo hacen de manera anónima, sí tienen ese contacto con la víctima. Y en algún momento nosotros les sugerimos que cuando haya la oportunidad, ya sea la víctima o algún familiar que se acerque a ellos, se les pueda dar ese número de folio para que se le pueda dar seguimiento. Sabemos que muchas veces, pues bueno, la víctima no está en condiciones de poder a lo mejor darle seguimiento, pero sí lo puede hacer un familiar. Sí, en este sentido, bueno, ¿qué es lo que nosotros podríamos solicitar? En este caso, por ejemplo, me permito poner un ejemplo a lo mejor de algún tipo de violencia. Lo que se puede preguntar bien es exactamente qué se está denunciando. Por ejemplo, se denuncia a una persona que violentan a su vecina. Entonces, lo que nosotros requerimos de esta persona que esté denunciando es la situación. ¿Sabe qué es violencia contra la mujer? Y a lo mejor nos informan que también hay niños dentro de ese mismo domicilio que pueden ser víctimas de la misma violencia o que son testigos de esa violencia. Y como podemos saber, cuando se violenta a una mujer y aparte hay menores, se agrava la situación. Entonces, por eso es importante que tengamos la información adecuada de qué es lo que se está denunciando. Otro punto importante es dónde se están llevando los hechos, ¿no? Por ejemplo, necesitamos que sí nos den un domicilio. Si no hay el domicilio exacto, que nos den una aproximación con calles, referencias, algún tipo de pintura, algún tipo de construcción. Muchas veces nos dicen, es que es muy cerca de la casa de don Juan, por ejemplo, ¿no? Es una referencia que muchas veces a lo mejor dicen, no, pero es que nosotros no conocemos a don Juan, pero la gente que vive ahí, como se le pide apoyo a policías municipales, estatales, ellos sí conocen a ese personaje llamado Juan. Entonces es importante que nos den ese tipo de herramientas y ese tipo de información. Aparte, como lo mencionaba, bueno, se tiene que describir el lugar. El lugar sí es importante porque hay muchas casas que son muy parecidas, y más cuando son casas, digamos, de interés social, que son casas que son similares todas, pero siempre hay una característica diferente de una casa a otra. O un perro, o un árbol, o algún tipo de protección de las ventanas, hasta el tipo de cortinas nos sirve mucho a nosotros, para que nosotros podamos darle esa información a las personas que van a ir, a los compañeros que van a ir a atender estas situaciones de violencia. ¿Cuándo? Esto es importante porque necesitamos saber en qué riesgo está la persona a la cual están solicitando el apoyo, ¿no? Por ejemplo, si la situación se dio en el momento, nosotros sabemos que esa información se la tenemos que pasar directamente al 911, ya que ellos son los que se encargan de atender todo ese tipo de violencias al momento.
Si tenemos información que estas violencias son consecutivas, también es importante para saber qué grado de violencia está sufriendo la persona que están denunciando. Y, bueno, los horarios en que se realizan las actividades delictivas, porque, bueno, aquí es importante, si en algún momento sabemos que el señor que está violentando, la persona que está violentando, el familiar, sale a trabajar, también es importante que sepamos sus horarios. Muchas veces las violencias se dan en la noche, en la mañana, en la tarde, muchas desafortunadamente se dan a veces todo el día. Entonces sí necesitamos saber ese tipo de horarios también para poder coordinar con, pues bueno, en este caso ya sea con el área encargada del momento, que es el grupo de reacción, que en el caso de la Policía Estatal es atención a víctimas. O cuando se manda la información a las dependencias que se encargan de investigar, también se le tiene que dar esos horarios. ¿Quién? Aquí es importante que se dé el nombre del agresor. Hay muchas veces que a lo mejor no saben el nombre, pero se saben su sobrenombre, ¿no? Su alias, de cómo lo conocen, porque muchos de ellos ya a veces tienen ya hasta antecedentes penales, antecedentes de violencia, y con esos datos también los centros de justicia pueden buscar esos historiales. Aquí otro punto muy importante también son los vehículos, porque a veces, aunque no conocen el nombre de las personas, no saben dónde trabaja, con el dato que tengan del vehículo, con las características y en muchos casos que sí dan las placas, ya se puede tener todo el reporte de la persona y se saca el historial del vehículo. Ahí se puede saber el nombre de quién es el propietario. Entonces es importante que esta información pues sí la tengamos, ¿no? Es parte de lo que nosotros podemos pedir para poder hacer bien nuestro trabajo. Ahora, 089 es un servicio canalizador de denuncia, que en el instante que nosotros le damos el número de folio, ya esta denuncia ya fue enviada a las dependencias que se encargan de impartir justicia. Nosotros no tenemos un tiempo en específico, esta es una de las diferencias también que tenemos con 911. Nosotros tenemos el tiempo necesario para cualquier tipo de reporte. Sabemos que hay reportes en que la gente tiene mucha información, pero también llegan a tener un momento de estrés cuando se están denunciando porque saben la gravedad del delito que se está cometiendo y muchas veces no tienen a lo mejor bien estructurada la información, pero sabemos que la tienen, entonces nosotros también trabajamos con ellos para que nos den esa información y poderla estructurar para tener un buen resultado. No tenemos tiempo, nosotros podemos pasarnos de 10, 15, 20, 30, 40 minutos con ellos, no hay ningún problema. Hay muchas veces que la gente, como lo mencionaban, no quiere denunciar por las represalias que puedan tener. Hay que aclarar que nuestro servicio es totalmente anónimo. Si en algún momento de nuestra entrevista se llega a dar algún dato personal, nosotros se lo reiteramos que ese dato no va a salir, nosotros lo omitimos porque sabemos que es un reporte de manera anónima, pero en el transcurso de la llamada muchas veces sí se da esa información personal, pero nosotros lo omitimos. Entonces, aparte, nosotros, nuestro servicio, desde el momento en que ingresa la llamada, nosotros no podemos ver el número, no sabemos quién es la persona que nos está marcando, ni desde dónde nos está marcando. Y otro punto importante es que nosotros vamos a creer todo lo que nosotros nos digan, toda la información que nos den, nosotros sabemos que es verdad y no vamos a tener duda en que lo que nos están diciendo nos va a servir para ayudar a alguna persona que esté siendo víctima de violencia. Aquí, bueno, en este sentido, nosotros podemos recibir gran variedad de delitos, ¿sí? Aquí como maltrato infantil, feminicidio, trata de personas. Si me permiten, yo quisiera mencionar un poco más acerca de lo que es la violencia familiar, porque es uno de los temas que nosotros de manera reiterada nos están denunciando. Entonces, en este caso, la violencia familiar es un acto abusivo de poder por acción o omisión que va dirigido a dominar, a controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial y sexual a las mujeres, cuyo agresor tenga o haya tenido algún tipo de parentesco consanguíneo, puede ser por afinidad, puede ser por matrimonio, concubinato, o que haya mantenido una relación o tenga una relación o haya mantenido una relación. Aquí, ¿cuál es lo importante? Que la violencia familiar, bueno, puede ser hecha por cualquier persona, ya sea que sea tu familiar, sea tu exnovio, sea tu marido, tu exmarido, va a ser violencia familiar.
Aquí la diferencia con una violencia de género es que, bueno, en la violencia de género siempre el agresor va a ser un hombre y la víctima va a ser mujer. Y en la violencia familiar puede ser cualquier persona, puede ser tu primo, tu hermano, tu papá, tu tío, y como lo mencionaba, tu novio o tu exnovio. Entonces, es importante que este tipo de diferencias se noten porque la información que nosotros recabamos, como le decimos de manera automática, se va a ir a las dependencias que imparten justicia. En este caso que nos ocupa de la violencia contra la mujer, se iría directamente a la Fiscalía, se iría a SEJUM, o se iría a la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer por Razón de Género y PRODENAU. ¿Por qué la Fiscalía? Porque recordemos que la Fiscalía es el órgano más grande que tenemos de representantes de la ley y que siempre hay una Fiscalía, un agente del Ministerio Público cercano al domicilio. Si a lo mejor no tenemos el Centro de Justicia de la Mujer o la Fiscalía Especializada, hay que acercarse con el agente del Ministerio Público. Los agentes, mujeres y hombres que le tomen la denuncia a una mujer que es víctima de violencia, están capacitados de la misma manera para poder atenderlos que en cualquier Centro de Justicia para la Mujer y Fiscalía Especializada. Ellos son el organismo más grande que tenemos para poder acercar a las autoridades con las víctimas. En este caso que le mencionaba también de PRODENAU, es porque siempre hay también menores involucrados en este tipo de violencias. Aquí, ¿qué es lo que se va a obtener con este tipo de reportes? Bueno, se va a tener una asesoría jurídica y tratamientos psicológicos especializados y gratuitos, que es lo importante, que van a favorecer el empoderamiento y van a reparar el daño. Otro de los objetivos es que este agresor reciba servicios reeducativos, integrales especializados, que también son gratuitos, para que se pueda erradicar esas conductas violentas. Aquí es importante, si me permiten, voy a dar unas recomendaciones. Cuando estés sufriendo algún tipo de violencia, trata de mantener la calma, no guardes silencio, ni protejas al agresor. Si tienes algún tipo de crisis, estás siendo víctima de violencia al momento, llama al 911. Aquí, como lo mencionaba, el 911 va a activar los protocolos para mandar a los grupos de reacción. En el caso de la Policía Estatal es la atención a víctimas. Si sufriste de violencia y ya estás en un lugar seguro o estás ahí mismo en tu domicilio y quieres denunciar, nos puedes marcar a nosotros, que es el servicio de denuncia anónima 089. Nosotros vamos a recibir tu información y en caso de que esté en el momento el agresor, vamos a poder hacer la transferencia con 911. Y bueno, si ese caso es de que ya estás en un lugar seguro y tienes el tiempo para poder estar con nosotros vamos a recibirte toda la información. Otro de los puntos importantes que me gustaría recomendar, es que no se alteren las pruebas. ¿A qué me refiero con no alterar las pruebas? Yo sé que es difícil, pero en tu persona hay mucha evidencia que las autoridades van a poder ocupar para hacer efectiva esta investigación. En la ropa y en el lugar del hecho. No hay que alterar ese tipo de lugares porque así vamos a poder apoyar a las autoridades. También otra de las recomendaciones, hay que denunciar cada hecho. No importa que ya denunciaste 1, 2 veces, 3 veces. Denuncia los hechos. Es importante que se tengan todos los reportes. Por mínimo que sea, como lo recordamos, son agresiones físicas, verbales, psicológicas, patrimoniales y, bueno, sexuales. ¿Sí? No hay que tener miedo de testificar. Hay que denunciar porque de esta manera vas a poder ayudar a que ese agresor deje de cometer delitos. ¿Sí? Y bueno, aquí, ¿qué es lo que por qué es importante realizar las denuncias? Bueno, como lo mencionaba, en este sentido de la violencia contra la mujer es importante que se hagan los reportes porque así vas a poder tener ese antecedente de que estás siendo víctima de violencia. No importa que sea verbal nada más o que sea psicológica. Es importante que la autoridad tenga este conocimiento para que se puedan aplicar esos servicios reeducativos a ese agresor. ¿Sí? Como lo mencionaba, nuestro servicio es totalmente anónimo, no hay necesidad de proporcionar ningún dato. Si tú estás siendo víctima de violencia,
no es necesario que nos des los datos. De hecho, puedes mencionar que hasta, bueno, tú no eres la víctima y dar la información. Nosotros no te vamos a cuestionar acerca de eso. Lo que nosotros necesitamos es la información del agresor y de la violencia que está ocurriendo. Aquí hay una de las diferencias importantes, es que nosotros tenemos el acceso en todo el estado. Cualquier persona que sea víctima de violencia contra la mujer puede marcar desde cualquier lugar que tenga acceso, ya sea de celular o de una línea fija o una línea pública de las que se encuentran en las banquetas. O aparte, también nos pueden mandar la denuncia por correo electrónico. Con que haya acceso a internet, nosotros podemos recibir la información, la recibimos de la misma manera y la canalizamos de la misma manera. A lo mejor aquí no vamos a poder regresar el mensaje para dar un número de folio, pero la persona que sea víctima de esa violencia que se denuncie por medio de correo, puede, en su momento, como le decíamos, el denunciante puede compartir el número de folio y en este caso del correo puede compartir que mandó la denuncia por ese medio y con que nos den un simple dato, el nombre o la fecha, el horario en que se mandó el correo, nosotros ya podemos ubicar el número de folio, porque aunque se hace por correo, se genera un folio. Todas las denuncias, ya sea por llamada o por correo, generan un folio y se mandan a las instancias correspondientes. No sé si haya alguna duda. En este caso, pues bueno, esa es la parte de la intervención que yo tengo con nuestro servicio. Como le mencionaba, 911 y 089 son servicios diferentes, pero que en realidad están unidos. Nosotros, bueno, en 911, el número de emergencias, se pueden denunciar situaciones que se estén llevando al momento. Todo es delito que se esté cometiendo al instante y, bueno, ahí sí requieren un poquito más de datos muchas veces para poder brindarles el apoyo, pero también lo hacen de manera anónima. Ahí, 911, si usted le dice, yo quiero hacer el reporte de manera anónima porque tengo miedo a represalias, le toman los datos y se manda la información. Con nosotros es totalmente anónimo, se pueden denunciar cualquier tipo de delitos, venta de drogas, violencias familiares, maltrato de animales, venta de combustible robado, situaciones que requieran de investigación más que nada con nosotros. Y pues bueno, lo reiteramos, no es necesario proporcionar los datos. Bueno, esto sería todo por mi parte. No sé si tengan alguna duda, algunas preguntas. ¿Sería todo en mi intervención? Ah, bueno, muy bien. Entonces vamos a dejar de compartir la pantalla, por favor. Y vamos a ver si hay preguntas en el público. Muchas gracias. Fue una presentación, me parece muy puntual, muy clara. Y hay una pregunta. ¿Dónde se denuncia acoso y hostigamiento en redes sociales? ¿También se puede hacer con ustedes, Pablo? Sí, de hecho nosotros, bueno, tenemos en redes sociales, tenemos en Twitter el sistema, es 089. Ahí se pueden recibir las denuncias vía Twitter. De hecho, hemos tenido muchas denuncias que tienen que ver mucho con los delitos cibernéticos. Ahí hay denuncias de mujeres que han sido víctimas de sexting, de mujeres que les roban su información, que por alguna situación las engañan para poder llevar a cabo una conversación que en algún momento se llega a tener el envío de material de tipo sexual, y que después con ese tipo de material las están amenazando para enviar más material, y la amenaza es, en caso de no recibir ese material, subir todo ese contenido a las redes sociales. Entonces nosotros tenemos esa herramienta en Twitter, y aparte, bueno, tenemos lo del correo que les mencionaba, y hay una cuenta de Facebook también, me parece, en la cual se puede denunciar.
A nosotros nos mandan esa información, nosotros la recibimos y como le mencionaba, todas las denuncias, todos los reportes se generan folio. Ningún reporte se queda sin folio. Otra pregunta, en lo que nos ponen más preguntas, es ¿cómo se clasifica hostigamiento en redes sociales? O sea, ustedes tienen un catálogo de delitos, ¿cómo podrían, cuando las personas, por ejemplo, describen una situación que ustedes pueden interpretar como hostigamiento, ¿cómo se hace? Y yo creo que esta pregunta nos permite ampliar a otras. ¿Cómo hacen ustedes la clasificación de si está ocurriendo un delito? Oh, bueno, ok. Aquí nosotros cuando se nos menciona que se están siendo víctimas de amenazas de hostigamiento vía redes, nosotros preguntamos sobre en qué plataforma es, en qué red social. La mayoría nos mencionan siempre que es en Facebook. Es una de las plataformas o de las redes sociales que más utilizan este tipo de agresores. ¿Por qué? Porque ahí desafortunadamente con este tema de la pandemia se ha venido agudizando ese tipo de delitos. ¿Qué es lo que hacen? Las mujeres que están en casa son engañadas, les mandan invitaciones vía esta red social y empiezan a envolverlas en una conversación que, como le mencionaba, se vuelve ya de contenido sexual. Mandan esa información, mandan esos videos, esas fotografías y ya son amenazadas. Nosotros pedimos lo que es la dirección IP, pedimos datos de lo que aparece en ese perfil de ese agresor. Ya una vez que esa información se obtuvo, se genera el folio y se canaliza directamente con Policía Cibernética. Ahí ellos ya son los que en realidad hacen la clasificación específica, hacen el encuadre de los delitos que ellos ya tienen clasificados. Ya ellos se encargan de hacer lo propio para poder, pues, contactar a esa red social y tomar las acciones que sean necesarias para que se pueda, pues, erradicar ese tipo de conductas de ese perfil. Muchas veces estas personas conocen al agresor y ahí es donde nosotros también ya recibimos la información directamente del nombre, los domicilios, las ocupaciones y ya es una información que aparte también, como se lo mencionaba, se manda a la fiscalía, que es el fiscal es el encargado de encabezar esta investigación. Todo se va a concentrar con él. Muchas gracias, Pablo. De hecho, valdría la pena, le pido aquí al equipo, a Elsie, que pongan los números de fiscalía donde ustedes pueden hacer una llamada o un mensaje de WhatsApp, que también es otra manera de hacer su denuncia. Pero, digamos, pueden hacerlo en el 089 sin problema, como ven, ya hay un procedimiento, un protocolo. Un espectador anónimo comenta que hizo un reporte alguna vez y no le dieron folio, Pablo. Entonces, ¿quiere decir que las personas usuarias tienen que exigir su folio? No, mire, aquí muchas veces cuando se levanta un reporte o una denuncia de manera anónima, la gente nos menciona, yo no quiero tener nada que ver con esto, yo nada más denuncio. Entonces muchas veces nos cuelgan, otras veces, pues bueno, por alguna situación el folio no se da, pero se genera. Entonces aquí, ¿qué es lo importante? Si por ejemplo se cortó la llamada, no quisiste tu folio, como lo mencionaba, toda información genera un folio. En lo personal yo le puedo decir, si usted me da una fecha, me da un nombre o me da un día, una hora, yo puedo buscar ese folio y se lo puedo dar de manera inmediata. Aquí lo único que requerimos cuando alguien nos pide un folio, si es información de la denuncia, del contenido que tenemos, porque pues no sabemos nosotros, como le mencionaba, nuestro servicio es anónimo, nosotros no podemos ver el número, no podemos saber si la persona que nos está marcando es la persona que nos denunció o es el agresor que a lo mejor se dio cuenta que fue denunciado y de alguna forma a veces hasta pueden llamar diciendo que quieren retratarse de la denuncia, ¿no? Entonces nosotros preguntamos siempre cuando alguien nos dice, ¿sabe qué? Yo hice una denuncia, fue tal día y no me dieron mi número de folio. Bueno, entonces le preguntamos lo mismo que se pregunta en la entrevista. ¿A quién denunció? ¿En dónde suceden los hechos? Y que nos dé una breve dato de lo que denunció. Muchas veces dicen que porque estuvieron en crisis, ya no lo recuerdan,
pero les preguntamos datos que cualquier persona podría saber de lo que denunció. ¿Qué fue el delito que denunció? ¿Cuándo? ¿A qué hora? Y bueno, aquí en este caso, si es víctima, digamos, una mujer que fue víctima de violencia física, le vamos a preguntar cosas específicas que nosotros veamos ahí, que solamente quien denunció nos puede dar esa respuesta. Aquí sí tenemos ese cuidado de saber que la persona que nos está solicitando el folio sea la persona que denunció. Esa es una parte que sí es importante saber porque, bueno, si tú vas a requerir tu folio, sabes qué fue lo que denunciaste. Ahora, si denunció un vecino que te apoyó en esa parte, tú eres la víctima, por obvias razones nos vas a dar un poquito de más datos y hasta a lo mejor vamos a poder ampliar esta denuncia. Como les decía, una de las recomendaciones era denunciar, no importa que hayas denunciado, si fuiste víctima de otra agresión, tienes que denunciar y nosotros podemos agregar esa información a la denuncia y de manera automática le llega también a las dependencias que son encargadas de investigar esos hechos. Muy bien, Pablo. Voy a tomar algunas preguntas también del WhatsApp y del Facebook, perdón, y regresamos a preguntas del Zoom. Dice Diana Max, ¿puedo denunciar aun cuando el suceso fue hace un año y solo fui testigo? Sí, claro, como le mencionaba, mientras más denuncias haya, es mucho mejor. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ir viendo la cronología de los hechos y en qué riesgo se encuentra la víctima. Se puede denunciar en cualquier momento y cualquier hecho, no hay ningún problema. Perfecto. Otra pregunta. ¿Qué hacer si no se conoce el nombre o apodo del agresor, pero estás tal vez siendo testigo de una agresión? Bueno, aquí cuando no tienen esos datos, nosotros le preguntamos si lo conoce de manera física. A lo mejor no le conoce por nombre, hasta nunca han hablado, pero es desde las personas que ven los hechos, ven las agresiones que hay y a lo mejor también por ese miedo a ser violentadas no se acercan, ¿no? No les da ese temor de que también puedan hacer alguna conducta en contra de ellas. Con que nos los describan, con que nos den los datos, como le mencionaba, de los vehículos, de los horarios y del domicilio, no es necesario que tengamos también el dato correcto del agresor. De hecho, si no hay tampoco dato de la víctima, con que nos lo ubiquen bien y nos digan cuántas personas son las que están sufriendo violencia, cuántas personas son los agresores, nosotros con esa información levantamos la denuncia y claro que se puede actuar en contra de ellos. Ok, otra pregunta de Facebook. De Ana Mireya Santos, un saludo a la magistrada, además que con frecuencia entra a estas reuniones. Muchas gracias, magistrada. Ella es magistrada de la Sala Indígena en Oaxaca y además una penalista muy, muy reconocida. ¿Cómo dan a conocer la existencia del 089, por un lado, y si está disponible en la región del Istmo de Tehuantepec? Sí, bueno, mire, ahí Comunicación Social se encarga de desplegar toda esa serie de información en redes sociales, aparte también en la página de la Secretaría de Seguridad Pública, que es una parte que se me había pasado mencionarles. Pueden entrar directamente a la página de la Secretaría, se despliega la página y ahí está el rubro que dice denuncia anónima 089. Ahí vienen puntos marcados con asterisco que son necesarios, esos sí son necesarios ahí. Y aparte, bueno, toda la publicación que se da en redes sociales, y claro que sí, como le mencionaba, el 089 opera en todo el estado y en todo el territorio nacional. Nosotros, de hecho, hemos llegado a recibir llamadas de los estados colindantes a Oaxaca. Recibimos de Veracruz, de Chiapas, de Puebla. ¿Por qué? Porque el servicio de denuncia anónima 089 funciona de la siguiente manera. Si tú estás, por ejemplo, en la Ciudad de México, sufriste violencia en la Ciudad de México y por alguna situación estás en Oaxaca y quieres denunciar, la llamada, aunque tengas un número de la Ciudad de México, entra con operadores de la Ciudad de Oaxaca. Si tú por cercanías con los estados, como le mencionaba, de Chiapas y Oaxaca, marcas, muchas de esas llamadas se vienen a nuestro servicio por la cercanía de las antenas repetidoras. Entonces, nosotros, aunque recibamos información de cualquier estado, de cualquier municipio, lo canalizamos. Si, por ejemplo, recibimos información del estado de Veracruz, lo mandamos de manera inmediata. La llamada la hacemos en tiempo real. Mandamos
la llamada la transferimos con el estado al que corresponde. Si recibimos información vía correo electrónico de violencias que ocurran en cualquier otro estado, también se canaliza de forma inmediata vía correo electrónico, porque nosotros tenemos toda esa información y tenemos el enlace con todos los estados. Muchas gracias. Otra pregunta tiene que ver, bueno, hago dos preguntas al hilo. Una, que si puede repetir las diferencias entre 089 y 911. Creo que también está conectado Yair Ruiz de 911, igual también él puede. Entonces, esa es una. ¿Cuáles son las diferencias de 911 con el 089? Y dos, pregunta Vilma Cat. ¿Cuál es la contención que dan a las mujeres que denuncian y quién la hace? Yo me imagino que a las mujeres que están en crisis, o sea, las mujeres que son víctimas, no a las que son testigos. Adelante, por favor, con Bueno, esas dos. las diferencias entre 911 y 089 es que 911 va a atender todas las situaciones que se estén dando al momento. Por ejemplo, si tú nos llamas a nuestro servicio o llamas a 911 y reportas que en ese momento se está llevando una violencia con tu vecina, con tu familiar, no importa que no estés en la misma colonia o en el mismo estado, nosotros como recepcionistas 089 transferimos la llamada con el servicio de emergencias 911 que corresponda, ya sea que sea en Valles Centrales, en el Istmo, en la Cuenca, en la Mixteca o en la Cañada. Nosotros transferimos esas llamadas directamente con el servicio de 911. Y al contrario, igual si 911 recibe llamadas que puedan ser constitutivos de una denuncia, nos las transfieren con nosotros. Ahora, otra de las diferencias es que, bueno, nosotros recibimos información de hechos que estén sucediendo tanto al momento como, digamos, hechos que ya hayan sucedido, como lo que mencionaban, que podría ser de un año, podría ser de más tiempo. Aquí lo importante es tener el dato para que se pueda ir armando ese archivo, esa carpeta de investigación. Y, bueno, en referencia a, perdón, ¿cuál fue la segunda pregunta? Sí, que sí, a las mujeres que están en crisis, ¿quién les da una contención emocional? ¿No? Okay. ¿Cuál es, quién se las da y qué tipo de contención está prevista si es que está en el protocolo? Claro. Bueno, mire, nosotros cuando recibimos llamadas, que son muchas las llamadas que recibimos de mujeres que son violentadas, que están en crisis, de hecho, hemos llegado a recibir llamadas de mujeres, de niños, de jóvenes que están adentro del domicilio con el agresor detrás de una puerta. Entonces, nosotros lo que hacemos es, nos quedamos con la llamada, al mismo momento estamos informando a 911 en caso de que el agresor esté ahí, que esté afuera, que esté intentando entrar al domicilio o entrar al cuarto donde se encuentre la víctima resguardada. Nosotros le damos esa información y nosotros nunca colgamos la llamada. Como le mencionaba, nosotros no tenemos un tiempo de atención, nosotros podemos quedarnos ahí hasta que la patrulla llegue. Y aún así continuamos con la llamada, esperamos a que atiendan a los elementos que están afuera, los compañeros, y retomamos otra vez la llamada. Cuando es una persona que está en crisis, nosotros hacemos la contención, nosotros le damos esa contención que necesita para poder calmarse, que es una de las recomendaciones que yo le daba, que intenten calmarse para que puedan darnos la información. Muchas veces, el protocolo es primero preguntarle si se encuentra a salvo, si se encuentra en un lugar seguro, porque de eso depende el que nosotros podamos saber si tenemos el tiempo para poder tomar los datos de la denuncia del agresor, o tenemos que canalizarlo directamente con 911 y, bueno, tener la contención ya diferente, porque ahí tenemos que estar pues guiándola sobre lo que puede hacer, las opciones que tiene para poder estar bajo un resguardo pues libre de esa violencia. Y bueno, ya de ahí, ya que se le hace la contención, se empieza a preguntar acerca de los hechos y del agresor, de todo lo que la víctima nos vaya pues, a decir de la vida que está llevando, de lo que está sufriendo. Es importante también que en ese tipo de contenciones preguntamos si es que hay menores involucrados, porque muchas veces la víctima está de este lado y los hijos se quedaron del otro lado. Entonces ahí es donde nosotros ya encendemos las alarmas, las alertas a 911, porque sabemos que hay víctimas del otro lado que pudieran ser utilizadas para poder sacar a nuestra denunciante del lugar donde se encuentra. Ok, muchas gracias.
Pablo, dice aquí un espectador o espectadora anónima que hace tiempo un familiar de una víctima denunció una violación al 086, claro que es distinto, creo que 086, no sé qué línea sea, y dice, y me dijeron que no fue anónima, que les pidieron sus datos y que cuando empezaron las investigaciones los involucraron, que por qué lo hicieron de esa forma, ellos como familia se metieron en problemas serios. Entonces, ¿crees que tuvo que ver con que fue otra línea? Sí, ¿O de qué manera ustedes garantizan que los datos permanezcan anónimos? mire, aquí seguramente fue cuando todavía se manejaba 066, es la única respuesta que yo podría tener, porque 086 no conozco un número que sea así. Lo más seguro es que fue 066, lo que es ahorita ya 911. Aquí es importante que cuando se denuncie por esa línea, que es una línea de emergencias, se le mencione al operador, la operadora o operador que esté recibiendo la llamada. Quiero hacer una denuncia de manera anónima. Quiero hacer un reporte de manera anónima. Esa es la única forma de poderte blindar, digamos, ¿no? En cuanto a esas investigaciones, porque ahí ya la operadora o operador que recibe la llamada en 911, que es un número en el cual sí se registran los datos de la llamada, va a seguir su protocolo conforme a lo que está solicitando la persona que llama, que sea de manera anónima. Cuando ya la operadora o operador de 911 determinó que no es una emergencia y que es algo que tiene que ser motivo de una investigación, transfieren la llamada con nosotros a 089 y nosotros, aunque recibamos una llamada de 911, desde el momento que ingresa con nosotros ya es totalmente anónima. Y ahí nosotros, como le mencionaba, si dentro de la llamada hay alguna información que la denunciante o el denunciante nos da de manera personal, nosotros lo omitimos. De hecho, le volvemos a repetir los datos que nos dio, toda la estructura de la denuncia que nos dio, nosotros se la repetimos para poder saber si hay algún error en nuestra información o si ya teniendo toda esa estructura de esa denuncia, la denunciante se acuerda de algo más. Y bueno, se le da su número de folio, le digo, aunque es anónimo, se les da su número de folio. Gracias, Pablo. Entonces, lo que estamos entendiendo es que hay una coordinación horizontal entre 089 y 911, de modo que si ustedes reciben una llamada donde haya peligro de la víctima que llama, y hay un delito que está ocurriendo en ese momento, entonces ustedes la transfieren a 911, y si 911 recibe un cierto tipo de llamada, que no es, por ejemplo, de urgencia, también la pueden transferir con ustedes. El tema es que si queremos mantener el anonimato, en el 089 es en automático y en el 911 hay que solicitar que queremos permanecer anónimos. ¿Es correcto? Hay que mencionarlo porque sus protocolos son diferentes de ellos. Pero en el momento que tú le dices, yo quiero hacer mi reporte de manera anónima, se inicia con el protocolo de un reporte anónimo. Perfecto. Como Quiero tal. también comentarte, Pablo, y para que se lo comentes al secretario Salcedo, que nos están viendo aquí, tenemos personas conectadas desde Tehuantepec, de en Valles Centrales también del Centro Paimef, también del Istmo de San Juan Guichicobi, de San Pedro Totolapan, de San Pedro Apóstol, de Ixtepec, de Santiago Justlahuaca, allá en la Mixteca. Tenemos además compañeras de la sociedad civil como Vilma Katz, un saludo, querida Vilma. Tenemos pues, personas del Poder Judicial, tenemos asesoras jurídicas, por ejemplo, de Bárbara Nereida Peralta. Tenemos personas aquí de Valles Centrales como Santa María del Tule, un saludo, de Jamiltepec, por allá en la costa. No mencionaste, pero ustedes también tienen servicio en la costa, ¿verdad? Sí, nosotros tenemos en todas las regiones, en los 570 municipios, donde haya acceso a teléfono, donde haya acceso a internet, nosotros nos pueden contactar. Aquí, Perfecto. como le mencionaba, puede ser desde un teléfono celular, desde un teléfono de casa, desde un teléfono público de los que están en la calle. Es un número totalmente gratuito. De hecho, hay mujeres, bueno, hay mujeres que nos llaman de hasta casetas telefónicas de sus municipios, donde no hay a lo mejor un teléfono público, saben que hay una caseta telefónica que es el único número que ellos tienen para hacer reportes o para comunicarse con su familia. Desde ahí nos han marcado estas casetas telefónicas y nos transfieren a las mujeres víctimas de violencia. Desde Perfecto. donde haya un acceso, desde ahí vamos a poder recibir nosotros la información. Por eso es que le mencionaba, bueno,
Si entran, si tienen acceso a internet y a lo mejor no al teléfono, pueden entrar a la página de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca o directamente al correo que sería 089@sspo.gov.mx o a las redes sociales. Le- No le escucho. que le voy a decir a Elsie que si puede poner estos datos que acabas de decir, si nos los repites, por favor, el correo. Sí, el correo es 089@sspo.gov.mx y en la página de la Secretaría de Seguridad Pública se despliega la página y ahí hay un rubro que es denuncia anónima. Ahí la ventaja del correo electrónico es que se pueden agregar imágenes y videos. Ahí, si tú eres víctima de una violencia o eres testigo de una violencia, puedes mandarnos toda la información y las fotografías que tengas de los agresores. Ahora, dentro de las recomendaciones le mencionaba que no se alteraran las pruebas, incluyendo tanto el aspecto de la víctima como la ropa y lugar del hecho. Hay veces que a lo mejor por alguna situación de la misma violencia que viven las mujeres, no pueden al momento o no tienen la situación económica adecuada para poder ir en ese momento, trasladarse a una fiscalía o trasladarse al Centro de Justicia para la Mujer o a la Fiscalía Especializada. Aquí lo que sí les sugiero es que, pues, tomen fotografías de las agresiones, porque a fin de cuentas las fotografías son, pues nos sirven para poder preservar esa situación de violencia que se sufrió y documentarla ante la gente del Ministerio Público. Ahí la ventaja es que cuando capturas una fotografía, se quedan los datos de la fecha, la hora, el tipo de obturador que utilizó tu teléfono para poder hacer la toma fotográfica. Es una fijación, a fin de cuentas, de una evidencia que estas autoridades les va a servir. Y le digo, nos la pueden mandar por correo o las pueden mantener ahí hasta que tengan el acceso o el tiempo para poder ir, las condiciones para poder acudir ante un agente del Ministerio Público. Excelente. Oye, nos están pidiendo también si nos puedes compartir las diapositivas para que, perfecto, para que aquí el equipo las pueda dar a conocer. También, pues nos mandan saludos desde Jocotlán, también Jesucita desde el CDM, también CDM de Tehuantepec, tenemos de IMM de San Sebastián Tutla, por acá en Valles Centrales, de San Pedro y San Pablo Tequistepec, de Nochistlán, de Teotitlán, Santa Cruz Acatepec, Teotitlán, en fin, tenemos de distintas partes del estado, de Huautla, de Huajuapan, de Santa Cruz Mixtepec, de Tataltepec. Saludos a todas ustedes, qué bueno que están conectadas. Ahorita somos 160 personas, ojalá que fueran más personas, porque estos temas son muy importantes. Se conectó también la subsecretaria Ana Liliana Sánchez Cortés, ella es la encargada de los temas de prevención y atención de la Secretaría, y en relación a una pregunta que hubo hace rato de violencia digital, me gustaría que pudiera la subsecretaria ampliar un poquito la información de cómo colaboramos con los esfuerzos que también hace la Secretaría de Seguridad Pública, con la Policía Cibernética y demás, con nuestras abogadas digitales para que también estén pendientes. Y después paso, Pati Briceño, a tu pregunta, no se me olvida. Adelante, subsecretaria. Muchísimas gracias, buenos días. Desde el año pasado, a raíz de la pandemia, nosotros como Secretaría de las Mujeres agregamos una nueva acción al programa PAIMED, que es la acción específica de una unidad de abogadas de atención y de seguimiento en casos de violencia digital contra las mujeres. Entonces, este grupo se conformó durante los últimos meses del año pasado, 2020, para poder dar seguimiento y acompañamiento a todas las mujeres que sufrieran algún caso de violencia digital. No solamente en seguimiento del nuevo tipo penal, que es de violación a la intimidad sexual, sino todo tipo de agresiones que sufran las mujeres en casos de violencia digital a través de las redes, a través de los medios digitales. Entonces, para nosotros es muy importante que todas las mujeres sepan que cuentan
con un área especializada en atención y seguimiento para estos casos. Quiero decirles que nuestra atención es de dos formas. En primer lugar, la atención en materia de psicología, la cual se hace sumamente relevante y necesaria en estos casos, puesto que aunque la violencia en algún momento no quiera ser denunciada por las compañeras ante la fiscalía, nosotras nos damos cuenta de que la aceptación es real, que todo lo que sucede contra nosotras relativo a violencia de género en las redes es real, es decir, lo virtual se convierte en real y la aceptación para nosotras como víctimas es exactamente la misma que si fuera una agresión en persona. Y en segundo lugar, también los procesos penales, los procesos son un poco complicados. A veces las víctimas quisieran que todo se resolviera rápidamente. No es fácil sentirse dolida, sentirse agraviada y darle un seguimiento puntual a las carpetas de investigación y a todo lo que son los procesos en materia penal hasta llegar a las consecuencias que queremos dentro de los procesos penales. Entonces, para esto es muy importante nuestro acompañamiento en materia de psicología. Posteriormente, el segundo acompañamiento que tenemos es el de asesoría jurídica victimal, es decir, la representación dentro de la carpeta de investigación y en su caso en los procesos penales que se lleven a cabo durante, en sede judicial, es decir, ante el Tribunal Superior de Justicia. Entonces, para esto estamos a sus órdenes. Nuestro equipo de trabajo está conformado con un grupo de compañeras que han tenido experiencia en materia de procuración de justicia. Todas ellas fueron ministerios públicos o estuvieron muy cercanas a la litigación estratégica en casos de violencia de género. Entonces, la verdad es que estamos para servirles. Hemos tenido muy buenos resultados, de manera que ustedes pueden confiar en nosotras, en los mismos, para comunicarse con nosotras, en los mismos teléfonos que ya se han compartido de nuestro centro PAIMEF ESMO de atención a mujeres víctimas de violencia de género, sus hijas e hijos. En unos minutos les comparto los números. En un minuto. Ahorita los puede poner él, si no te preocupes. Pueden poner para que las compañeras sepan que pueden acudir a nuestro centro de atención y de ahí va a ser canalizado a la unidad de atención a violencia digital. Muchas gracias, subsecretaria. Pues seguimos recibiendo los saludos y la presencia, por ejemplo, de la asesora jurídica del CDM de Villa de Sachila. No, su pantalla está en negro, no sé por qué. Ay, perdón, ya. Nos saludan desde Juchitán, desde Huautla de Jiménez, desde la Villa de Etla, están también de Putla, de Guerrero, un saludo por allá. Y bueno, ya están poniendo los números del Centro PAIMEF. Recuerden que nuestro Centro Integral de Atención a Mujeres en Situación de Violencia, Centro PAIMEF ESMO, tiene la unidad de violencia familiar, la unidad de violencia sexual, la unidad de violencia digital que acaba de describir la subsecretaria y el grupo focalizado de atención a casos de feminicidio. Trabajamos de manera muy cercana con el 089. Vamos a ir cerrando esta capacitación. Tenemos una pregunta de Pati Briceño que dice, Pablo Alberto, ¿qué tan frecuente es la recepción de denuncias de maltrato a personas ancianas? Bueno, desafortunadamente sí se reciben gran cantidad de ese tipo de denuncias de maltrato hacia personas de la tercera edad, los cuales, pues bueno, son canalizadas con la misma prontitud, con los mismos mecanismos, los mismos protocolos para la atención inmediata. Muchas gracias. También dice Sony Santos, buen día. Para el apoyo psicológico, ¿tenemos que enviar oficios o solo marcando al centro PAIMEF? Bueno, es que el Centro de Atención Integral a Mujeres va a determinar a través de una reunión que se hace con la víctima, que puede ser virtual o presencial, dependiendo de las circunstancias, cuál es el curso de acción. Normalmente en el primer contacto va a haber una psicóloga, una trabajadora social y una abogada,
o al menos una psicóloga y una abogada, para que escuchen a la víctima y en función de eso van a atenderla. Entonces no es necesario hacer un oficio, sino que ellas llenan toda la información. Pero esto es, digamos, distinto a hacer la denuncia del 089, ¿ok? No necesitan pasar por 089 o 911 para venir al centro PAIMED o para ser atendidas en los centros de desarrollo para las mujeres, CDMs, que están dispersos en el estado en 35 municipios y este año vamos a aumentar 5 más, van a ser 40 CDMs, para que tampoco tengan que venir a la ciudad de Oaxaca. Hoy el énfasis es 089, que es un servicio vinculado, como ya nos lo explicó Pablo, con la Fiscalía, con la Guardia Nacional, en fin, a nivel federal, a nivel estatal, y que es un servicio para la denuncia anónima y que está vinculado con el servicio de auxilio inmediato, que es el 911. Entonces, si no hubieran, perdón, Pablo, adelante. Si me permite, sí, mire, en referencia también a esa pregunta, nosotros aparte de realizar las denuncias que se reciben por todos los delitos que la ciudadanía nos reporta, nosotros también damos asesorías. Por ejemplo, lo que mencionaba, no es necesario que se levante una denuncia como tal, un folio de denuncia, se levantan también asesorías, las cuales nosotros les indicamos a qué lugares pueden acudir. En el caso de muchas mujeres que son víctimas de violencia verbal y psicológica, nos llaman con esa inquietud de saber a dónde pueden acudir para poder recibir la asesoría, para poder recibir esa asesoría jurídica y el tratamiento que requiere su familia. Más se preocupan por los menores que están siendo víctimas de esa violencia en ese núcleo familiar. Y nosotros también les damos la información acerca de las áreas de mediación que tiene la Fiscalía, donde pueden resolver cualquier conflicto que se da con vecinos, con compañeros de trabajo. Nosotros sí podemos, sí damos las asesorías, no necesariamente tiene que generarse un número de folio de una denuncia, se da esa opción también cuando sabemos que es un delito que todavía se puede resolver mediante esos mecanismos. Justamente eso me da la pauta de una pregunta en el Facebook de Rosa Isela que dice, ¿cómo se puede resolver un problema de dos mujeres que solo se la pasan peleando por asuntos familiares? Bueno, no nos da más datos, pero una de las vías podría ser esta que mencionó Pablo, ¿no? Si son dos mujeres, podría ser que pudieran buscar vías alternas a través de esta unidad de mediación que tiene la Fiscalía. Pablo, a ver si nos puedes poner los números aquí en el chat para que se puedan compartir. Y también, subsecretaria, nos dice Hernández Mariela, nos gustaría que en su momento nos dieran más información acerca del Centro PAIMED, así como cuáles son los apoyos que podemos recibir de parte de la ESMO. Entonces, a ver si podemos programar una capacitación de todos los servicios de PAIMED, porque además se están incorporando nuevas titulares de instancias municipales de las mujeres. Este año queremos llegar a 570, ¿verdad, subsecretaria Angélica? Estamos asesorándolas y aprovecho, por cierto, para decirles, si hay aquí algún municipio que todavía no tiene instancia municipal de la mujer, acérquense con nosotras. Está Reina Carreño en esta sesión, ella es la responsable de brindar toda la información para las instancias municipales que apenas se están constituyendo. Recuerden que ya tenemos una ley de instancias municipales, una ley que regula las instancias municipales en el estado de Oaxaca y es una obligación de todos los municipios tener esta institución conformada y nombrar a una titular, y nosotras les podemos dar toda la información y el apoyo para que puedan llevar a cabo esta tarea. Entonces le voy a pedir también a Reina Carreño que ponga el correo electrónico y los datos para que si alguien sabe que un municipio que todavía no tiene instancia municipal de la mujer, se acerque, porque tienen que cumplir además con ahora tener un reglamento, tienen que elaborar un reglamento y nosotras ya pusimos a disposición en la página web de la Secretaría. Le voy a pedir a Elsie a ver si lo pone, pueden bajar un manual que hicimos específicamente para las instancias municipales de las mujeres, qué son, qué hacen, cuál es el marco que las regula, toda la información básica que necesitan para lograrlo. O si son nuevas también, pues para que se informen más. Y vamos a seguir con las capacitaciones de los jueves y vamos a ampliar las capacitaciones para las titulares de instancias que están comenzando,
porque pues ya llevamos, digamos, un año de capacitaciones mucho más intensivo con las que ya tienen más tiempo. Entonces, como para que se puedan emparejar, vamos a estar haciendo capacitaciones otro día de la semana adicional de temas básicos de cuál es la diferencia entre sexo y género, qué es la perspectiva de género, cuál es la diferencia entre igualdad de género y equidad de género, cuáles son las funciones de una instancia municipal, qué cosas no le corresponde hacer a una instancia municipal, que también puedan pedirle a sus autoridades locales, por ejemplo, a su síndico o síndica procuradora, en el caso de que no haya ministerio público en su comunidad, cuáles son las obligaciones de esta persona, síndica o síndico, respecto a un caso de violencia contra las mujeres por razón de género. Entonces, ¿qué hacer en el caso de un primer contacto con una víctima para no revictimizarla? ¿Qué hacer cuando está en crisis? ¿Cómo darle contención? En fin, son temas que estamos ya, que los tenemos listos para irles compartiendo semana a semana y que pues puedan ir adquiriendo mayores conocimientos. No sé si las subsecretarias tengan algún comentario al respecto. Pablo, un comentario final para que ya vayamos cerrando. Bueno, yo le agradezco la oportunidad que me brindaron para poder informar sobre lo que es nuestro servicio. Quiero reiterarles que pueden llamarnos a cualquier hora, cualquier día. Nosotros trabajamos las 24 horas del día, los 365 días del año. Tenemos, bueno, aparte de la línea telefónica, las redes sociales y el correo de la Secretaría, la página de la Secretaría para que puedan hacernos llegar las denuncias. Como les mencionaba, no todas las llamadas se pueden a lo mejor configurar para una denuncia. Se puede generar un folio, puede haber asesorías también. Hay personas que todavía pueden rescatar esas situaciones con las áreas de mediación. Cualquier duda que tengan nos pueden marcar a cualquier momento, en cualquier momento, a cualquier hora. Se pueden hacer las denuncias que sean necesarias. No tenemos nosotros tampoco un límite de denuncias. Podemos, con su número de folio, agregar cualquier información, cualquier dato que se le haya escapado a lo mejor a la víctima darnos, si lo recuerda más adelante con su número de folio, como le mencionaba, nada más dándonos características de la fecha, hora, el día en que denunció. La mayoría de las operadoras y operadores, cuando nos dan una referencia, un nombre o parte de los hechos, nosotros recordamos, porque nosotros recibimos la información del turno que sale y aparte leemos todas las denuncias. Entonces, de cierta forma, sí tenemos esa información, la recordamos y la buscamos también de manera automática en nuestro servicio. Pues muchísimas gracias. Oye, Pablo, y el otro día nos comentaba Yair y Miguel, que vinieron del 911, que lamentablemente hay muchas llamadas falsas y también de broma en el 911. ¿También sucede esto en el 089? Sí, también lamentablemente nos ocurre también a nosotros. Aquí, pues desafortunadamente nosotros no tenemos el mismo sistema que ellos. Ellos por tener un lector de números, un identificador de llamadas, ellos pueden hacer lo propio dentro de sus protocolos para poder desviar esas llamadas. Nosotros no lo podemos hacer. Nosotros sí llegamos a contestar esas llamadas. De hecho, hasta hablamos con las personas que nos hacen las bromas para concientizarlos de que no se debe de hacer ese tipo de llamadas. Nosotros lo único que podemos hacer ante tanta llamada es, bueno, mandar el aviso que nos grabaron para que no se haga mal uso de esa línea. Aquí sí es importante que, bueno, que me lo pregunta, a mí se me estaba pasando de mencionarles que, pues bueno, hagan buen uso de este servicio porque al igual que 911 puede salvar muchas vidas, puede generar mucha información para poder detener a esos agresores. Entonces, si tú obstruyes una línea con una broma, pues bueno, vas a impedir que una persona que en ese momento está decidida, que salió de ese círculo de violencia y se decidió a denunciar, no pueda hacerlo porque tú tienes ocupada la línea con una broma. Hay muchas llamadas que también nos hacen para preguntarnos acerca de otros números, de otros servicios y con mucho gusto lo hacemos, pero sí les informamos que no es un número de información, es un número de denuncias y que pues también eviten estarnos llamándonos para otras cosas que pues, no son de prioridad para las mujeres. Muchas gracias. Le voy a pedir también a Elsie que comparta el enlace de nuestro canal de YouTube de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca,
por si ustedes quieren poner esta capacitación o la del 911 o cualquiera de las que hemos dado a su comunidad, lo pueden hacer en su horario. Simplemente ahí está de manera gratuita el acceso, se suscriben al canal de YouTube, no cuesta nada. Y además pueden poner un correo para que les llegue el aviso de cuando tengamos nuevas capacitaciones. Y ustedes simplemente le dan clic y pueden verla de nuevo, presentársela a un grupo de personas y si tienen alguna duda adicional en relación a cualquiera de nuestras capacitaciones, por favor, nos las hacen saber porque podemos mandarles respuestas, ampliar las respuestas, mandar las presentaciones, en fin, estamos aquí para servirles. Tenemos de parte del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, pues el compromiso de fortalecer en las áreas de prevención, de atención de la violencia contra las mujeres y las niñas. Así que estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias, Pablo. Muchas gracias, subsecretarias, Fátima, Elsie y a todo el equipo que colabora para hacer posibles estas capacitaciones de los jueves y nos vemos prontito.